Rendimos homenaje a los forjadores de este pueblo y hacemos votos para que en el futuro transitemos por un camino de grandeza. Comuna de Garibaldi. En transmisión, FM Líder, por licencia otorgada a su propietario Darío Rubén Bonino, por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Opera con señal distintiva LRP 873 en su nueva frecuencia, 98.1, desde sus estudios Rosa y Atilio Bonino, ubicados en calle Belgrano 291, planta transmisora Marta Velázquez, situada en 20 de junio 462 de Clusellas, provincia de Santa Fe. Gracias a la confianza dispensada por nuestros clientes, cumplimos al servicio de los comercios amigos de más de 25 localidades para llegar a los hogares de 3 departamentos, distribuyendo con vehículos propios fiambres, lácteos, ingredientes y muchos artículos más. Maraboto Distribuciones, ventas por mayor, pedidos al 499-091 y 1561-5563. Email marabotodistribuciones@yahoo.com.ar. RIC Remo y Cristian Alanda, arrendadores de campo, empresa familiar con más de 40 años de experiencia, trabajos a terceros profesionalizados, agricultura de precisión. Para consultar sobre nuestro servicio integral puede consultarnos al 03406 1540 3002, email ricalanda@copmj.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí desde la querencia de Clusellas? La sexta temporada, el sexto año del programa Gente como Usted. Como siempre, fotos con las cuales iniciamos el programa de nuestro archivo. Aquí estamos con Víctor Hugo Fuchs, reconocido periodista rafaelino, con Arturo Alías, que representaba a la Asociación Millas del Litoral. Está tomada en Vila esta foto. Un programa que hemos hecho especialmente vinculada al Millet, Asociación Millas del Litoral, con Víctor Hugo Fuchs, Arturo Alías y quien les habla. Lindo recuerdo. Y aquí estamos como siempre con mi esposa Adriana en cámara, con Duilio en cámara número 2 y edición del programa, para recibir a este señor que se llama Rodolfo Sender y viene desde Rafaela, y lo saludamos y le decimos bienvenido a Clusellas. Rodolfo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy atento. ¿Y conocía Clusellas? No, la verdad que no. La verdad que no. La vida te da esas oportunidades. Todavía es increíble porque uno ha viajado, pero claro, me falta conocer varias localidades todavía, claro, de la provincia. Y el departamento tiene 43 localidades, ya 4 ciudades. Claro. Es uno de los más extensos de la provincia. Sí, sí. Realmente es así. Bueno, venís de Rafaela, no sé si naciste allí. Soy rafaelino desde la cuna. Sí, siempre viví en Rafaela, nací allí. Me crié allí, bueno, la escuela también, bueno, la universidad ya no. En esa época había que viajar a Santa Fe, había como brillar, claro, Córdoba. Pero bueno, toda mi vida trabajando siempre allí en Rafaela. ¿Rodolfo es tu único nombre? Rodolfo Francisco. Francisco. El nombre de mi papá. Claro, esa costumbre, ¿no? Sí, sí. Es cuestión de respeto que había de la familia. Sí, viste que ahora los chicos ponen un solo nombre. Sí, también, sí. En aquella época era muy habitual sí, la combinación. 2 nombres, sí. Sender. La ascensión del apellido, ¿te pusiste a indagar? Es un apellido suizo-alemán. Suizo-alemán. Mis antepasados vinieron, fíjate vos, ya en 1856, un tatarabuelo, estaba entre los primeros pobladores de Esperanza. Esperanza fue fundada en 1856.
Inclusive escribió un diario de viaje, que yo lo tengo. Bueno, se trasladaron desde Suiza en barco, más de casi 40 días, y bueno, fundaron Esperanza, y a partir de allí vino toda descendencia. Mi padre en realidad nació en Humboldt, después se vinieron a vivir a Rafaela, así que esos son mis orígenes. Y hace poco, el año pasado, pude visitar el pueblito de donde era oriundo este antepasado. Ah, mira que en la localidad de Wilmersdorf, ahí en Suiza. Claro. En la parte de, no del cantón de Valais, sino del norte de Suiza, cantón de Aargau, limítrofe con Alemania. Bien. De ahí éramos. Claro. ¿Y el apellido materno? El apellido materno, sí, Vientano, Cortopassi, y ahí tengo una ascendencia mucho más directa, porque mis abuelos maternos, tanto mi abuelo como mi abuela, eran oriundos de Italia. Vinieron en 1912, 1913, desde la Toscana, un pueblito cerca de Pisa. Así que allí tengo una ascendencia más directa. La rama suizo-alemana digamos, data de más tiempo, Exacto, ¿no? así es. Pero bueno, sí, raíces italianas por el lado de mamá. Yo por eso hablo italiano con fluidez, sin haberlo estudiado nunca. Ah, ya es innato en vos. Pero y con mi abuela, estaba mucho tiempo con mi abuela, mi mamá era docente, y bueno, hablamos en italiano. Ah, mira. Y lo que uno aprende de chico después no te olvidás, ¿no? Bueno, ahí ya estás explicando un poco todo el proceso que se vivió, ¿no? Decías, suizo-italiano son las mayores influencias que tenemos de descendientes aquí, en esta zona. Así es, sí, sí. Preponderancia italiana, sí, italiano digo bien, y también sumándose... Sí, lo que pasa en esta zona, la mayoría de los italianos eran oriundos del Piemonte. Claro. De la nuestra no, de la Toscana. Por eso, bueno, estoy en el centro toscano, ¿no? Hacemos algunas actividades. Qué bueno. Para, bueno, rescatar esos orígenes, porque realmente es muy lindo. Aparte de que, bueno, Italia, he recorrido varias veces, para mí es el país ideal para conocer, para visitar. Bueno, así lo entiende la gente todavía hoy, sí. Y es muy difícil lograr la ciudadanía italiana, tengo entendido, ¿no? Pues, bueno, sí, yo la logré después de un trámite que me llevó 2 o 3 años. Sí, tengo ahora, por suerte, la ciudadanía italiana, pasaporte italiano, y otro día me llega un sobre para votar, como claro. Un referéndum. Eran 5 votaciones paralelas en el mismo acto eleccionario. Así que bueno, lindo, interesante. Sin perjuicio de que uno rescata siempre la argentinidad, ¿no? No, por supuesto, sí, está. Pero de eso no se olvida. Bueno, ¿qué recuerdo de los abuelos entonces? En uno de ellos me estás diciendo, hablaban italiano. Claro, eran campesinos muy pobres cuando vinieron de Italia. Así que el móvil habrá sido búsqueda de oportunidades. En busca de oportunidades, sí. Y mi abuelo se dedicó era mozo en un bar, después con el tiempo pudo ser propietario del bar. Y bueno, tuvo esa movilidad social ascendente, digamos, que a principios del siglo XX era muy común en Argentina, ¿no? Gente pobre que sobre la base de esfuerzo, de sacrificio, podían ascender, ¿no? Hacer la América. En la escala económica. Claro. Sí. Esa movilidad social ascendente que lamentablemente Argentina perdió en las últimas décadas, ¿no? Estamos hablando de 100 años atrás. Y mi abuela le ayudaba a mi abuelo, y bueno, y me criaba un poco a mí por el hecho de que mi mamá
daba clases. Claro. Mi mamá venía a dar clases acá a Fraga. Miramos, Coronel Fraga, sí, ella por los 70. Sí, se recibió de maestra en la escuela normal, en el Domingo de Oro, y de Rafaela, Ujú. a los 17 años. Y ¿Cómo se llamaba tu madre? Elda Cortopazzi. Cortopazzi. ¿Y tu papá? Y papá Francisco. 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 ¿Y a qué se dedicaba el viejo? Y Francisco, mi viejo era comerciante. Él en lo que hacía era vender muebles, herrajes para muebles, Ajá. colchones de la fábrica de la querida familia Limansky. Ah, claro, mira Sí. vos, que después la fábrica de Sí, Inducol. muy querida por nosotros, claro. Claro. Así que bueno, esa actividad la desarrolló durante toda su vida, ¿no? Mira vos. Fecha, Ambos ya fallecidos, ¿no? sí, sí. ¿Fecha de nacimiento? ¿En la mía? Sí. 14 de agosto del 47. Así que bajo el signo de Leo. Leo. Mirá vos. Leo. Mis viejos, ambos dos también son del signo de Leo. Mira qué coincidencia. Así es. Rodolfo, ¿en qué barrio de Rafaela naciste? Yo nací en calle Alvear 128, enfrente del Banco Nación, Ah, esto es centro. una casa de alto, claro. Claro. Después nos mudamos, cuando yo tenía 13 años, 14, nos mudamos a Belgrano 447, también ahí en el centro. Ajá, claro, Y yo vivo ahora a la vuelta, sobre San Lorenzo. claro. Así que Así toda que la vida siempre ahí en el centro. claro. Sí, sí. Mira vos. ¿Qué recuerdo te queda de esa infancia? Bueno, era una infancia muy distinta a la, yo pienso, ¿no? a la actual. Yo tengo 2 nietitas. Y la idea era, bueno, ir a la escuela, llevar a la escuela Alberdi. Mi mamá era docente, después se jubila. La querida escuela Alberdi, porque realmente tuve una maestra excepcional en todos los grados, desde primero inferior, porque en esa época era primero inferior, primero superior. Claro, exacto. Y hasta sexto grado, creo. Claro. Claro. La señora Dorita, la querida señora Dorita, Dora Bautista de Villarreal. Yo estudiaba mucho, pude ser abanderado de la escuela. Y juegos, muchos juegos con, o sea, estudio, ¿no? Sí, sí. Y juegos que uno iba armando, había más creatividad, digamos, Claro, en los juegos. Sí, sí, sí. Hoy sí. los chicos tienen muchísimos más juguetes, Ujú. pero se aburren muy rápidamente. Es real, sí, sí, sí. Bueno, no era el caso nuestro. Y jugamos a la pelota con los amigos, en pleno centro, fíjate vos, donde vivíamos, pero claro, Ya no había no pasaba esperaban nadie. que pase el auto, como Así se dice. que Como... jugábamos en la vereda, en la Claro. calle. Pero bueno, En esa época se rompían todavía las rodillas de los pantalones, ¿viste? Todavía. Sí. Después se usaba el cuerito. sí, pero fue una infancia así linda en ese sentido, ¿no? Claro. Muchos libros, yo aprendí a leer casi antes que en la escuela, como una casa de maestras. Claro, cómo esa influencia después te marca para toda la vida, ¿no? Esa Mirá, convivencia con el libro. Es tremendo. El otro día se me ocurrió, bueno, también organizar mi biblioteca, catalogar los libros. Claro. Bueno, tengo 1450 libros. Ah, No tengo más lugar. Claro. Cuando fallece mi mamá, hace pocos años, bueno, había también que vaciar la casa, Claro, sí, sí. porque después se vendió, ujú. y no había dónde poner todos los libros. Ah. Entonces una parte me llevé yo, una parte se llevó mi hermana, que es profesora en letras, vive en Buenos Aires, y otra parte he donado muchos libros. Claro. Pero bueno, leer era para nosotros quizás la mejor actividad que uno podía desarrollar, ¿no? La escuela, la lectura y bueno, obviamente intercambiar el tiempo, pasar el tiempo también con algunos juegos, muchos juegos de mesa también hacíamos. Pero-
actividad deportiva siempre tuve poca, en realidad. No era muy apto para los deportes, me gusta mucho el deporte, pero No eras tan practicante, la digamos. actitud no, Claro. regular, pero igual, ¿no? Uno tenía sus momentos así de... Pero te digo que el libro en casa, Claro. desde Claro. que tengo uso de razón, que siempre era un elemento que no me podía faltar alguna cosa en algún momento, porque al principio no había mucha holgura económica, pero el libro nunca faltaba. Claro. Mira qué orden de prioridad que había Sí. en tu casa sobre el libro. ¿Cuántos hermanos, Rodolfo, son? Y una hermana, Ajá. una hermanita fallecida a los 8 años, pero sobreviviendo mi hermana, Ujú. que es profesora de inglés y profesora de letras, y vive en Buenos Aires. Ujú. Vive en Buenos Aires, también con hijos y demás. Pero ya de los 20 y pico de años que partió de Rafaela. Así que Rafaela para ella ya es un lugar, no digo desconocido, pero totalmente Correcto, sí. distinto a lo Ujú. que era, calculamos, Bueno, Rafaela en la década del 60. Ujú. Lo que le pasó a ella es lo que le ocurre a los pueblos. Realmente a los 20 años, los chicos, ¿qué pasa? Terminan la secundaria, carrera universitaria, y es difícil que vuelvan. Ella vivió el proceso desde Rafaela para Buenos Aires, como tantos otros. Pero es la edad quiebre, me parece, ¿no? Donde Sí. generalmente la gente, si se va, es probable que se vaya a esa edad más o menos. Y ella, fíjate, hizo toda la escuela primaria y secundaria en el Colegio Misericordia. Ujú. Excelente colegio, tengo gratísimos recuerdos también del Colegio Misericordia. Pero después se fue a estudiar letras en Santa Fe, e inglés en Santa Fe, y en realidad no volvió más, no volvió más. Claro. Ujú. Después se fue a Buenos Aires, bueno. Y yo, bueno, luego de la primaria hice Perdón, ¿dónde fue la primaria? ¿En qué escuela? la escuela Alberdi, En la Verde, que recién nombraba. Juan Bautista Bien, Alberdi. fue la primaria. número 476. Mirá vos. Y la secundaria también en muy querido Colegio Nacional, el Colegio Nacional en calle 9 de Julio, que luego tomó el nombre de Luisa Ramón de Barreiro. En ese momento que yo cursaba todavía no, al principio, bueno, después Ujú. sí. Y ahí también, buenos profesores, linda época. También ahí tuve la oportunidad de ser abanderado y medalla de honor. Y no lo digo con vanidad, no lo digo para destacar cómo a veces con esfuerzo y sacrificio uno Es real, sí, sí. tiene gratificaciones. Ujú. Y bueno, que hoy en día es lo que uno trata de transmitir a los alumnos, Claro. no se cansen nunca de estudiar, de aprender cosas. Y Son bueno, de reconocimientos que reconfortan y comprometen en la vida, me parece, ¿no? A seguir por esa senda de sí. ir marcando caminos, marcando rumbos y después ir por esa senda, ¿no? Y el estudio, mire, nunca se termina uno de De aprender. aprender cosas. Ujú. Aún en la vorágine actual hay otros métodos de enseñanza, Ujú. obviamente, pero bueno, y al punto que luego después, entonces digo, bueno, de todo lo que uno va aprendiendo me gustaría transmitirlo, y por eso la docencia, Claro, ahí está la... yo exacto. elegí muy pronto el dar clases, ¿no? Ujú. Hasta el día de hoy, que sigo dando. Claro. Ahora en la universidad, antes fue en la Ujú. escuela secundaria, luego en el instituto del profesorado, distintas materias, y es muy lindo eso, poder transmitir, digamos. Sí. De eso se trata, porque hoy notamos una gran falencia educativa, cuando a veces nos pasa lo que nos pasa, es decir, cuánto nos falta avanzar, reforzar, fortalecer en educación, ¿no? Tiene que ver con eso. En la medida que haya más personas comprometidas en ese sentido, me parece que nos va a ir mucho mejor. Es una tarea muy linda, realmente uno se siente muy útil, digamos. Así es, sí, sí. Y también se aprende de los alumnos. Claro, por supuesto. Así Así que, Claro. ¿Y la colimba la hiciste? no, me salvé. Mirá vos.
Sí. Y yo también. Pero es una cosa rara, porque resulta que no me llegaba la citación para hacer Mira vos. el servicio militar. Claro. ¿Por qué no me llegaba? A ver, porque yo tenía un número de libreta de enrolamiento muy raro, que empezaba con 0, cuando en realidad los de mi clase, 47, que tu número de libreta de enrolamiento tenía que haber sido 6 millones y algo o 7 millones y algo. Claro. Bueno, el mío empezaba con 0. ¿Por qué con 0? Porque cuando yo cumplí 18 años, estaba becado en Estados Unidos, estaba viviendo allá. Entonces, cuando cumplí 18 años, tuve que ir al consulado argentino en Baltimore, donde yo vivía, cerca de Washington. Y bueno, entonces la numeración, y ahí me dieron la libreta de enrolamiento, la numeración era muy baja, distinta. Entonces pasaban los días y a mí no me citaban hasta que yo, Claro. bueno, me hice presente. Bueno, a todo esto me habían sorteaban para la colimba y me había tocado Marina. Mira, un número alto. Sí, 991, algo así. Sí, sí. Altísimo. Bueno, pero no me citaban. Entonces yo hice el trámite, me presenté yo, digo, mira, a mí No, voluntariamente, claro. nunca me llaman para la realización médica. Y bueno, ahí entonces dijeron, bueno, hicieron una serie de averiguaciones, dice, bueno, su clase está cubierta, Claro. así que me firmaron la libreta y me fui a mi casa. Mira vos. A todo esto, como en el sorteo me había tocado Marina, y en ese momento eran 2 años, bueno, y yo ya estaba estudiando, abogado en Santa Fe, entonces hice el curso de piloto, de planeador, que en ese momento no había en Rafaela, lo tuve que hacer en Esperanza, y allí entonces obtuve el brevet de piloto y con eso te incorporaban a la aeronáutica, a la Fuerza Aérea. Claro. Así que de última, si me tocaba hacerlo, iba a hacerlo en Claro, Fuerza en ese Aérea, destino, claro. probablemente para nada. Pero bueno, no, ocurrió eso. Así que la colimba no la hice, continué mis estudios de abogado en Santa Fe. Claro. ¿Cómo pudiste formar tu familia? Bueno, la familia la formé cuando ya tenía unos, a ver, sí, casi 40 años. Sí. Bueno, casado con, que vos lo tuviste acá, la hija ¿A don René? René Galici. Sí. ¿Cómo se llama Así ella? que ella se llama Gabriela. Gabriela. Así que, bueno, nos casamos en el año 88 y bueno, seguimos obviamente casados con 2 hijas y 2 nietas. Mis hijas, la mayor es Lucía, es abogada como yo. Lucía es del año 90, nació en 8 de enero de 1990, y María Josefina, que es del año 1996. Ella, bueno, hizo un recorrido muy interesante en el deporte, jugando al tenis, y después en determinado momento dijo, bueno, pero yo quiero tener unos estudios superiores. Había ido al Colegio Misericordia, las 2, y entonces obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos. Y ella estudió allá, hizo los 4 años del college, digamos, de la universidad, obtuvo su título. Y después dijo, bueno, pero no me quiero quedar más en Estados Unidos, quiero probar otros horizontes, y ahí se fue a vivir a España.
que es donde ella vive actualmente. El tenis hace un año más o menos que lo ha dejado, pero mientras estuvo allá en España siguió jugando También. torneos profesionales de tenis. Claro. ¿Y la hija mayor vive en Rafaela? Y la hija mayor es socia mía en el estudio, sí, vive en Claro. Rafaela, que tiene estas dos hijas, mis nietas, de 5 años una y de 4 meses la otra. La menor, María Josefina, no, la que vive en España, en este momento vive en Barcelona. Ella estuvo viviendo en Valencia, bueno, ella es soltera. Mira vos. Así que bueno, Así la familia. ambas han estudiado y de alguna manera están haciendo lo que les gusta, ¿no? Qué bueno. Josefina dejó un poco ya el deporte del tenis, así que bueno, está trabajando online para una empresa multinacional. Una semblanza de René Gagliesi, como decía, pasó por este programa, y no me extrañaría que hoy, a pesar del frío, haya pasado aunque sea un ratito por el taller. No sé cómo habrá sido el día. Siempre, no es infaltable. Hoy habrá ido, fue un día de mucho frío y lo vi ahí. Si hagan 10 grados bajo cero, su vida es el taller, así que no. Así que mirá vos, qué nota. Muy identificado con los fierros, con esa cupecita, que otro de los amores de su vida. Muy meritorio lo que él hizo, ¿no? Yo en eso no lo acompañé. A mí los fierros me gustan no tanto, digamos. Claro, sí. Ahí está, o sea, de acompañante nunca estuviste, por ejemplo. No. Yo soy más de los libros, digamos. Claro. Mirá vos, René. Sí, toda mi vida dedicada a la docencia, sigo dando, ¿no? Ahora a nivel de universidad, ¿no? En Santiago del Estero. Claro, así es. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Y ya seguimos charlando con el doctor Rodolfo Sender. Crespo Sport, moda masculina. Venite a nuestro local y elegí tu look canchero, casual, informal, sport, vestir, urbano, clásico, con estas marcas: Taverniti, Guapi, Gio Renzi. Todos los talles. Gobernador Crespo 224. Crespo Sport, moda masculina. Electricidad Omega, todo en accesorios eléctricos para plantas de silos, industria, hogar, iluminación deportiva y especial, asesoramiento por personal profesional, marcas líderes, Geluz, Calop, Pirelli, Atonlux, Osram, Philips, Schneider Electric y Clipsal. Electricidad Omega, 25 de mayo, 2346, San Francisco, teléfono 429-222. Fanchín Muebles, calidad, estilo y precios de artículos para su hogar, muebles, electrodomésticos, rodados, regalería, blanquería y marroquinería. Trabajamos con tarjetas de crédito Visa y Master de todos los bancos. Naranja, Cabal, Nativa, Argenta con descuentos y promociones especiales. Fanchín Muebles, adheridos a Red Porteña, siempre en su hogar. Teléfono 499-085, Luis Oliva 222, Clusellas.
desde el punto de vista profesional, ¿por qué elegir la carrera de abogado? Bueno, mira, en realidad a mí me gustaban todas las materias. Me gustaba estudiar mucho, me sigue gustando. Y bueno, pero claro, estaba en quinto año, Colegio Nacional, y había que definirse por alguna... Nunca pasó por mi mente no seguir una carrera universitaria. Así que bueno, y estaba entre ciencias económicas, abogacía, me gustaba también arquitectura, pero bueno, me decidí por abogacía. No demasiado convencido, pero yo diría que al segundo o tercer año ahí sí. Empecé a tomar el gusto y bueno, así que fui a estudiar a Santa Fe, no había en ese momento en Rafaela. Estudié, hice 4 años en la Universidad Católica de Santa Fe, y porque ahí tenías que estudiar año a año, no podías adelantar materias. Entonces, después de esos 4 años, tenía ganas de apurarme un poco, de terminar la carrera, y entonces me pasé a la estatal, a la Universidad Nacional del Litoral, donde me gradué ahí de abogado. Y después, bueno, inmediatamente empecé a litigar, a trabajar como abogado. Y después, bueno, haciendo posgrados, tengo varios hechos, porque digamos, no tanto, a ver, hoy tenés que estudiar estudios, luego de graduarte de abogado tenés que seguir estudiando. Pero en mi caso, más que nada, lo hacía por una necesidad intelectual, digamos, no económica. Bien. Entonces yo necesito estar siempre estudiando algo, escribiendo cosas. Ahí, bueno, vas a ver varios libros. Tengo otro en camino. Hay uno que prontamente va a aparecer, una biografía de una persona que significó mucho para Rafaela, que fue el doctor Parra. Luis Ambrosio. Luis Ambrosio. Bueno, ese libro lo terminé, bueno, está en proceso ahora de seleccionar la editorial, estamos en eso. Creo que Pacha te debe haber comentado algo. Sí, tenía conocimiento. Pero después tengo otro digamos... Gestación. Sí. Que digamos, la idea es reunir un montón de artículos que yo fui publicando, establecer un hilo conductor y plasmar eso en un libro. Pero bueno, eso probablemente el año que viene. Y tengo varios otros publicados, ¿no? Así que bueno, la actividad mía, yo como abogado estoy jubilado. Pero bueno, uno siempre está en actividad, digamos. Y por suerte una de mis hijas siguió abogacía, así que está conmigo. ¿Y va a seguir con tu estudio? Sí. Encuentros. Sí. ¿Por qué este título y la hermosa la imagen? El que siempre es disparadora también, ¿no? Ese es el último libro de poesías que yo edité. Me atrae mucho la poesía. Y la idea del título era escribir, porque la poesía por ahí es más que nada un encuentro con uno mismo. Entonces, y también favorece o propicia el encuentro con el otro. O sea, las poesías son también mensajes que te conectan con otros. Entonces, bueno, de ahí viene el título. Ese es el último que escribí. ¿Está disponible en librerías? ¿Para la gente que quiera conseguirlo? Sí, pero más que nada, sí, en mi casa, lo que hago, sí, en librerías están. Pero es el boca a boca y bueno, la gente viene, me lo pide y bueno.
A mí la poesía me atrae mucho porque con pocas palabras uno puede decir mucho. Entonces es lo que a mí, el estilo literario que naturalmente me nace, me surge. Claro. Bueno, también tengo otros preparados, hay 30 poemas, también prontos a ser editados. Y bueno, eso es algo que... Permanentemente te retroalimenta todo eso. Eso quizás lo heredé de mi madre. Mi madre escribía muy bien. Nunca publicó, bueno, en aquella época no era fácil. Nunca es fácil. Uh-huh. Pero sí, ella escribía muy bien, o sea que el amor así por las letras lo heredé de mi madre, así como otras cosas heredé de mi padre, ¿no? La contracción al trabajo, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Mi padre empezó a trabajar desde los 12 años. Y trabajó gran parte de su vida, seguramente. Y trabajó Uh-huh. siempre. Claro. O sea que esa cultura del trabajo, digamos... muy arraigada sí, en vos. Sí. Ayer domingo vino a almorzar un amigo de la infancia, el doctor Víctor Caffarati. Y le comenté que ibas a venir. Y cuando le dije, doctor Rodolfo Sender, dice, ¿para qué me fijo en mi carnet? Y se lo había firmado vos, años A. ¿Por qué? Claro, claro. ¿A qué obedecía? Porque del 90 al 92 Uh-huh. fui presidente del Colegio de Abogados, la quinta circunscripción judicial con asiento en Rafaela. Uh-huh. Sí, después dejé porque, o sea, no renové otro mandato, porque ingresé al Poder Judicial. O sea, yo me recibo de abogado en el 73 de la Universidad Nacional del Litoral. Uh-huh. Ejerzo la profesión hasta el 94, que ingreso al Poder Judicial. Fui fiscal en los tribunales de Rafaela, y eso hasta el año 2000, que me jubilé. No, perdón, 2010, que me jubilé y retomé la profesión, ¿no? Bien. De la cual ahora también estoy jubilado. O sea, todo ese periplo hice, digamos. Entonces, también, bueno, del 73 en adelante, hasta en el año 91, Uh-huh. ahí hubo un hecho importante en mi carrera, digamos, porque me convoca el que fuera electo en ese momento intendente de la ciudad de Rafaela, Omar Perotti. Me convoca para que me invita a ser fiscal de la municipalidad de Rafaela en su primer gobierno. Él asume el 10 de diciembre del 91. Uh-huh. Perotti había sido alumno mío en la Escuela de Comercio. Ah, sí, lo conocía. Y me acuerdo que cuando él vino a verme, dice, poco tiempo antes de asumir, pero ya había ganado las elecciones, Uh-huh. dice, mirá, quiero hacerte una invitación, quiero que seas mi fiscal de la municipalidad. Entonces yo le dije, mirá, Omar, yo te agradezco mucho, pero no soy peronista, no soy justicialista, yo militaba en la democracia cristiana. Uh-huh. Que igualmente había bastante afinidad ideológica, ¿no? No, me dice, bueno, justamente, dice, quiero que sea alguien de otro partido el que Yeah. me controle, el que me Querías diga entrar, claro. lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Bueno, realmente para mí fue un honor, porque nunca había ingresado a la administración pública, y ahí estuve del 91 al 94 como fiscal. Realmente una experiencia muy interesante. Eso hizo que, digamos, la actividad mía como profesional por mi cuenta como abogado se viera disminuida, porque realmente casi todo el tiempo lo dedicabas Que es muy demandante. a la tarea de fiscal.
Claro. muy demandante, bueno, Perotti era extremadamente demandante. Claro. Entonces, pero fue una muy linda experiencia, donde uno y decía, bueno, y escribía en sus dictámenes lo que correspondía de acuerdo a la ley, de acuerdo al derecho. Claro. Entonces yo le decía, mira, esto no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? No, por tal y cual motivo. Bueno, en ese sentido, una relación de gran respeto. No sé, si yo decía, mira, Omar, esto no se puede legalmente por tal y cual motivo, él respetaba. Al punto que jamás tuvimos ninguna denuncia, nada. Así que fue una experiencia muy linda. Pero en determinado momento se abrió un concurso para ser fiscal del Poder Judicial. Entonces, bueno, ahí sí, bueno, concursé y entré como fiscal el año 94. Hasta que me jubilé. Pude jubilarme. Y luego entonces retomo el ejercicio de la profesión. Pero a todo esto, bueno, sigo recibiendo a mi hija, bueno, integramos un estudio con varios abogados. Y bueno, la idea es, y paralelamente la docencia. La docencia yo la comienzo en el año 73, dando clases en la Escuela de Comercio. Apenas recibido prácticamente. Sí, apenas recibido, en la Escuela de Comercio, donde la directora era Marta Zoboli, y en el Instituto Centenario de Humboldt, que también, bueno, es un instituto secundario, digamos, escuela media, muy, muy interesante, la experiencia también de Humboldt. Y bueno, y la docencia no la abandoné nunca. Seguí en la Escuela de Comercio y en Humboldt hasta la década del 80, después di clase en el Instituto del Profesorado. A todo esto y luego del Instituto del Profesorado, ya en la universidad. Entonces, actualmente doy clase en la Universidad de Santiago del Estero y también durante varios años di clase en la Universidad Católica de Santa Fe. En el interín, hacia fines de la década del 70, principios del 80, yo pensaba, digo, bueno, pero estoy dando clase, pero no tengo un título docente, yo era bachiller. Yo quiero estudiar materias pedagógicas, didácticas. Entonces cursé y me recibí de profesor en Ciencias Económicas, ahí en el Instituto del Profesorado. Lo cual también fue interesante porque, digamos, muchas veces el profesional que da clase no tiene esas herramientas pedagógicas o didácticas que después de mucho le sirven, después, claro. Así que bueno, también, ¿no? Entonces pude terminar paralelamente, hacía ese estudio. Me recuerdo con mucho afecto haber tenido el profesor Mario Verdú, por ejemplo. Y bueno, el tema del estudio nunca se termina. Y se puede aplicar, se puede incorporar y después aplicar en cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida. Es así. Bueno, te llevo a política internacional, si es posible, para este conflicto de Irán con Israel, que tu mirada, y creo que está preocupando y mucho. ¿Hay que preocuparse? Bueno, mira, sí, estos temas de política internacional yo los desarrollo con mis alumnos en la materia de Derecho Internacional Público, que estuve dando en Santa Fe y ahora en Rafaela. Así que hablamos mucho de política internacional. Bueno, realmente es una situación que se veía venir, no me sorprendió para nada. Está claro que Irán, digamos, cruzó una suerte de línea roja en el sentido de que el avance en materia nuclear que ellos
han venido desarrollando, en realidad no está claro que no era solamente con fines pacíficos, sino que, y ellos lo dicen abiertamente, tendiente a extinguir el Estado de Israel. Entonces, ese tipo de toda la comunidad internacional trató de frenar a Irán en ese sentido, pero bueno, no se logra. Israel toma la decisión también cuestionable, pero bueno, entendible desde el punto de vista de Israel, porque si vos tenés que el enemigo te lo dice claramente, ustedes no tienen que existir. Es defensa propia. Lo vamos a borrar de la faz de la tierra y bueno, ¿no? Entonces, ahora, la intervención de Estados Unidos también se puede cuestionar, habría que ver, pero bueno, la administración Trump en ese sentido lo había anticipado, o sea que Irán no se puede ver sorprendido. Se sabía que Estados Unidos en algún momento lo iba a apoyar, se lo tenían dicho. Y bueno, vamos a ver ahora el desenlace. Yo lo que aspiro es que esto no se propague, creería que no. Fíjense que otros países o estados que podrían llegar a simpatizar con Irán, en realidad ninguno. Hasta el momento no se manifiesta. No. Arabia Saudita, por ejemplo, lo tiene muy en claro ya. Hay países que han reconocido el Estado de Israel y hay otros que aún sin reconocerlo admiten una situación de hecho. O sea, el Estado de Israel existe y no hay manera de que pueda no existir. Porque detrás tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos. Entonces, me parece que lamentablemente Irán ha elegido un camino equivocado, lo cual no quiere decir que esto se solucione a corto plazo tampoco. A corto plazo, no, o en forma incruenta, no, porque Irán lo que puede desarrollar es actos de terrorismo en distintos lugares del planeta, se lo puede hacer, es lamentable, pero lo importante me parece es que, bueno, que con prudencia hasta ahora ningún país ha desarrollado una política así tan agresiva como la de Irán en respecto de Israel, sino que, fíjate, por ejemplo, Egipto hace más de 30 años que ha hecho la paz, decir, bueno, a ver, hay que admitir la existencia, tienen derecho a existir. Y Israel no tiene un afán expansionista, no, lo que quiere Israel es que lo dejen vivir, claro, directamente, existir como Estado. De todas formas, es dable esperar, lamentablemente, actos individuales de terrorismo y demás, eso puede... Hasta por allí se invocó una tercera guerra mundial. Eso puede venir, sí. Claro. Sí, no, por ese lado yo creo. Rusia también lo tiene claro, a ver, no va a entrar en ningún conflicto así mundial por la causa de Irán, me parece. No están dadas las condiciones, aparentemente. Así que bueno, vamos a ver cómo... Pero realmente es un mundo muy convulsionado. Sí, es real, sí. Para cómo hoy con el tema de... Si la comparamos con otras guerras, el tema de los medios de comunicación, que uno está viviendo la guerra en el momento, ¿no es cierto? Y eso la verdad que se siente mucho más con el tema de las comunicaciones hoy. Y hace que se potencie mucho más, ¿no? Y que la gente se vea más involucrada. Pero bueno, así es. Esperemos que... De la política migratoria de Donald Trump, que también está teniendo cuestionamientos, ¿tiene su mirada? Yo escribí un libro, creo que te lo he mostrado, El desafío de las migraciones se llama, y hablamos mucho sobre este tema migratorio. Me parece lamentable, por decirlo livianamente, ¿no?, la política de Trump, que bueno,
no sorprende porque él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Claro. En campaña estaba planteado. Estaba planteado. Y la gente lo votó. Y bueno. Claro. Ahora, obviamente que bueno, uno aspira a que de alguna manera vaya aflojando. Yo creo que con el tiempo o en el resto del mandato no va a ser tan agresivo. El factor inmigratorio ha significado muchísimo para Estados Unidos. Estados Unidos no sería lo que es sin todos esos flujos migratorios que tuvo en toda su historia. Claro. Lo han hecho grande a Estados Unidos los inmigrantes. Entonces una cosa es poner límites de alguna manera, pero otra cosa es practicar estas redadas a los indocumentados. ¿Por qué no pensar en tratar de que la gente se documenta? Hay gente que hace muchos años que está ahí, que están ya asimilados a la cultura norteamericana. Entonces no hay razón para tomar medidas así drásticas. Que, insisto, me parece que no responde a una lectura, digamos, muy inteligente de lo que ha significado la inmigración en Estados Unidos. Es un país de inmigrantes. Y bueno, me parece que en ese sentido lo más sensato sería tratar de, encauzar un poco, pero no tomar medidas como la que está tomando, que en realidad no, son espectaculares, pero a mediano o largo plazo no surten efecto. Así de sencillo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa, doctor, ¿eh? Vale. Y ya seguimos charlando. Y nuestra historia aún no termina. Continúa como el camino que venimos recorriendo juntos. Ese que ahora, entre todos, seguimos construyendo. Porque nuestra realidad es de trabajo y esfuerzo. Porque estamos unidos íntimamente a nuestro querido pueblo. Apoyamos este emprendimiento radial y televisivo que permite la comunicación directa de estas importantes localidades. Y juntos adherimos al esfuerzo creador de los hombres y mujeres que hicieron posible con su dedicación la realidad de nuestros pueblos centenarios. Comuna de Zaguier. Las cosas simples son las cosas más extraordinarias y solo los sabios pueden verlas. Paulo Coelho, con vos, por vos y para vos. Comuna de Vila. Gestión María Leticia Borgatello. Fábrica de pastas La Juanita, el sabor de la abuela en su mesa familiar. Atendemos comercios mayoristas y minoristas, precios especiales para eventos y ventas escolares con 19 años de trayectoria comercial. La Juanita, Santa Fe 525, teléfono 03406 471 203. María Juana. Muy bien, seguimos charlando con Rodolfo. Ahora te llevo al ámbito de la música. El día pasado coincidimos en un evento de la Orquesta Municipal de Tango, presentaba su espectáculo
en el Consejo Municipal, así que como hombre de la cultura, la música ocupa un espacio y el tango también, ¿es así? Bueno, vos sabés que tengo algo de herencia. Mi madre era profesora de piano, había empezado estudios concertistas inclusive, después por razones económicas no pudo continuarlas, pero era una eximia intérprete de piano y con un oído musical enorme. Yo no heredé tanto oído musical, algo, sí, pero no tanto como mi mamá, pero sí el gusto por la música. Y bueno, al punto que no hace mucho empecé a tomar, a esta altura, ¿no?, de mi vida, empecé a tomar lecciones de piano. Ah, mira. Sí. ¿Allí en Rafaela mismo? Rafaela, sí, Julio Sayone. Ah, bueno, yo te llevo la pregunta porque lo imaginaba, bueno, auspiciante del programa. Ahora lo tengo Sí, un poco abandonado, me va a retar, pero bueno, Claro. porque era un mundo de alguna manera conocido pero no tanto. Entonces yo de chico veía las Claro, partituras y pensaba, bueno, algún día me gustaría saber interpretar esto. Claro. Entonces las figuras, las notas, bueno, de Claro. alguna manera, entonces nunca es tarde. Es real, sí, sí. Empecé a estudiar un poco aspectos teóricos y a empezar a practicar un poco con Sayone. Pero bueno, así que digamos, para mí la música siempre fue algo muy importante. Yo todo viaje que hago, inclusive al exterior, lo primero que hago es ir a algún concierto, alguna ópera, alguna actividad musical. Es algo que tengo necesidad, digamos. Y bueno, pero claro, las aptitudes innatas, esa era, mi madre era genial en ese sentido, cómo interpretaba el piano, pero bueno, así que por lo menos una forma de rendirle homenaje. Claro, qué bueno. Bueno, estábamos grabando el programa el día 23 de julio, fue el último día que cantó Gardel, porque el día siguiente fallece. Yo soy en Colombia. fanático de Gardel. Bueno, y te llevo a mi pregunta, ¿te reencontraste prácticamente con Gardel y con la voz en Buenos Aires ayer nomás? No, realmente, miren, lo recomiendo. Muy original el approach, digamos, la forma de encarar. A ver, se le ocurrió Sí, al autor decir, bueno, vamos a armar un encuentro ficticio entre Frank Sinatra y Carlitos Gardel. Ficticio, porque no existió. Frank Sinatra todavía no era nadie, y Gardel ya era importante, estaba en Nueva York, en 1934, que después empieza la gira, en esa gira, del año 35, donde fallece. claro. En el accidente El momento de en esplendor Medellín, de Gardel. Medellín, claro. Entonces, bueno, pero sobre esa base empiezan a armar un diálogo. Entonces Frank Sinatra, el actor que hacía de Frank Sinatra, le preguntaba al actor que hacía de Gardel, bueno, ¿y qué es el tango? Y bueno, hay unos diálogos muy interesantes, como Actuado y cantado. Claro. Entonces, claro, y Gardel como que le enseñaba a Sinatra, y Sinatra entonces mezclaba algunas canciones que cantaba Gardel, partes de distintos tangos. El que hacía de Frank Sinatra lo decía en inglés. Yo conozco inglés, estaba muy bien hecha la traducción. Era también. Porque vos no podés volcar al inglés una letra de tango en forma literal, palabra por palabra, no, tenés que rescatar el sentido, porque es imposible. Claro. Tenés que rescatar el sentido. Y estaba muy bien hecho. Entonces era un diálogo así, hablado y cantado, entre Gardel y Sinatra. Pero muy bueno. ¿En qué lugar de Buenos Aires lo representa? En teatro Multitavares, ahí en pleno Avenida Corrientes. Ah, bien.
Y la gente aplaudió a rabiar, pero era emocionante, era para lagrimear, te digo, porque era muy, muy tocante. El que hacía las veces de Gardel era idéntico al Zorzal criollo, era idéntico, ese peinado gomino de atrás, y la voz, cantaba muy parecida, muy bien, muy bien. Así que bueno, realmente se llama Cuando Frank conoció a Carlitos. Claro. Recomendable. Para tener en cuenta. Y el tango es increíble. Bueno, y a todo esto en el escenario una pareja excelente, una pareja de bailarines de tango. O sea que creaba toda una atmósfera, digamos, claro, propicia. Mi señora, por ejemplo, que es mucho menor que yo, y no es muy adicta al tango, yo le dije, mira, Gabriela, te voy a llevar, pero no sé si te va a gustar. No, yo te acompaño. Le encantó, claro. Le encantó. Claro. Dice, pero qué cosa maravillosa. Y dije, claro. El tango es maravilloso. Si vos te pones a pensar, la música, las letras, hay una poesía ahí, en el tango increíble. Bueno, el maestro Duverne fue invitado, así que muy pronto va a participar del programa, que seguramente hablaremos de eso. Bueno, y finalmente, ¿dónde pasa tu disfrute? ¿Cuál es tu cable a tierra, Rodolfo, en esta etapa de la vida que estás transitando? ¿Por dónde pasa? Pasa por disfrutar la familia y pasa por viajar mucho. Desde ya Rafaelino muy viajero. Sí. Y el argentino en general. También, sí. Así que ahora justamente tenemos pensado un viaje en pocos días más. Nos vamos a un lugar donde nunca fuimos, que es toda Escandinavia. Y bueno, obviamente teniendo mi hija menor, vive en Barcelona. Así que viajar al exterior y viajar dentro del país. Mira, acabo de volver de Catamarca, que me da vergüenza decirlo, pero nunca había estado en Catamarca. Y es una belleza. Muchas veces en el noroeste, pero nunca en Catamarca. Puntualmente en Catamarca. Es una belleza, claro. Pero es imperdible. O sea, todo lo que tiene nuestro país y todo lo que uno aprende interactuando con la gente, distintas culturas. Realmente te enriquece muchísimo. Viajar te enriquece muchísimo. Así que eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Claro. Y después, bueno, el cable a tierra, es decir, estar en la diaria, estar dando clases, te obliga a estudiar, te obliga a estar preparado, atento a todo lo que acontece. Y bueno, y eso te llena la vida, ¿no? Bueno, te vamos a dar un pequeño recordatorio de tu paso por el programa, que estuviste aquí, en Gente Como Usted, Rodolfo. Una manera de reconocimiento. Muchas gracias, muy bien. Muy bien escrito Sender, porque es difícil escribirlo. Claro, después de la E va la H, siempre así. Así es. Sí, ya lo aprendí. Como Lehmann. Claro, exacto. Muy bien, muchas gracias. Así que bueno, llegaste a conocer Clusella. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por el pueblo. Vamos a probar algunas exquisiteces de la cooperativa Guapas y seguimos compartiendo aquí. Nuevamente muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, este Rafaelino de pura cepa, capacitando allí en Rafaela, siempre muy ávido de aprender y de enseñar para que podamos enriquecernos, ¿no? Mutuamente. Y siempre haciendo cosas, leyendo, escribiendo, cultivándose. Así podemos describir al doctor Rodolfo Sender de Rafaela. Ya es gente como usted. Cualquier palabra es buena para sentir las raíces de esta vida. Toda caricia es buena para oír las voces en el cielo. Me declaro amante de lo vivo y estudiante de lo muerto. En el nacimiento, en flores aún decapitadas, en el movimiento
y también en la esperanza. Toda ilusión es buena, el contacto entre la niebla. Cualquier mano sirve abierta para cavar en la distancia. Me declaro amante de lo vivo y estudiante de lo muerto. Y si en esta ruta no consigo besar tu aura, tu suerte será en otro nacimiento o en el abismo sin tiempo que me instale caliente, luminoso y eterno, luminoso y eterno, luminoso y eterno. Acron. Tolvas autodescargables de máxima capacidad de trabajo y gran variedad de modelos. Acron. Fácil de comprar, fácil de tener. Un vendedor Acron está listo para visitarlo. Avemax SRL, frigorífico de pollos, producción y distribución propia en toda la región. Avemax SRL, administración y ventas, Telefax 03492 499 089, email avemaxsrl@yahoo.com.ar. San Martín y Chile, Clusellas. Uniendo rocas de esfuerzo, construiremos un pueblo de progreso. Comuna de Presidente Roca, trabajando al servicio de la comunidad. Cualquier palabra es buena para sentir las raíces de esta vida. Toda caricia es buena para oír las voces en el cielo. Me declaro amante de lo vivo